Estábamos entonces en esta charla hablando de los descuentos cuando se consideran en la misma comprobante que se genera la base o cuando se convienen por separado. Esto ya fue entonces tratado en la charla anterior. Y que estos descuentos que se convienen por separado deben ser de conformidad con los usos y costumbres, de tratarse de precios subsidiados. El subsidio también va a formar parte de la base imponible, es decir, no solo la parte que paga el consumidor, sino también la parte que el Estado le paga a la empresa en concepto de subsidio, va a formar parte de la base imponible. Y de tratarse de bonificaciones en especie, de acuerdo con el dictamen 51 del 97, toda bonificación en especie va a tener exactamente el mismo tratamiento que un descuento financiero. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Esto es el lleve 3 y pague 2. Ahí en realidad lo que hay es un descuento en especie, me llevo un artículo sin cargo. Y entonces, como vamos a ver en próximas charlas, que para que un crédito fiscal resulte computable debe estar vinculado a futuros débitos fiscales, y este artículo que el consumidor se lleva sin que genere base pareciera no estar vinculado a un débito. Por eso fue necesaria la existencia de este dictamen 51 del 97 aclaratorio, diciendo que todo descuento, toda bonificación en especie tendrá exactamente el mismo tratamiento de un descuento financiero, generando la posibilidad del cómputo del crédito fiscal para la persona que realizó esta promoción y debiendo salir del stock con valor cero. En cuanto a base imponible, nos falta hablar de qué se considera valor corriente en plaza, temas que ya hemos conversado. Habíamos comentado que el artículo 10 sostiene que la base imponible estará dada por el valor de la factura siempre y cuando ésta represente el valor corriente en plaza, y que para la impugnación de la factura debe existir un trámite de la Administración Fiscal de impugnación de la factura. Pero ¿cuál es el valor corriente en plaza? El mismo no se encuentra definido en la ley de IVA. Tenemos un caso de jurisprudencia, el caso Slutsky, del Tribunal Fiscal del año 2001. El fisco había impugnado una factura porque el valor de la venta de un auto usado, según el fisco, había estado por debajo del valor corriente en plaza. Y fue allí donde el tribunal se expidió en el sentido de que no era suficiente que el fisco dijera, no es un valor corriente en plaza, y entonces se impugnara. El fisco va a tener que demostrar cuál es el valor en plaza, va a tener que impugnar la factura, va a tener que eventualmente conseguir la aprobación del Tribunal Fiscal de la Nación, y recién allí va a poder aplicar el valor corriente en plaza. Tenemos algunos casos especiales de base imponible. De hecho, en el artículo 10 de la ley de IVA, el segundo párrafo, nos habla del caso especial del artículo G en sus incisos 1 y 2. Habíamos estado conversando en una charla anterior sobre el inciso quinto G, perfeccionamiento del hecho imponible, en el caso del impuesto al valor agregado. ¿Por qué decimos que es un caso especial de base? Porque si debemos considerar el perfeccionamiento del hecho imponible por el quinto G, en caso de que el quinto G nos derive al quinto A, la base imponible va a ser la sumatoria de las cuotas de alquiler previas a la opción de compra. Y en el caso de que debamos considerar el quinto G por el perfeccionamiento del hecho imponible del inciso E, vamos a tener como base imponible el valor de cada cuota. En el momento en que se ejerza la opción, el valor de la opción perfeccionará por sí misma imponible y esa será la base.
Por su parte, el tercer párrafo nos habla de autoconsumo y esto es claramente de que en el caso de autoconsumo no existe factura y entonces deberemos considerar el mismo a valor habitual o corriente en plaza. Por su parte, el cuarto párrafo del artículo 10 nos habla de la comercialización por canje de productos primarios. Este es uno de los mitos del impuesto al valor agregado, pero miren qué fácil se resuelve. Vemos aquí momento 1 y momento 2. Vamos a considerar que el momento 1, cuando se produce la entrega del bien al productor agropecuario. En ese momento no va a suceder nada tributariamente, no vamos a tener que considerar ni débito ni crédito fiscal. El momento 2 es cuando el productor primario, pagando los bienes que recibió en el momento 1, entrega la cantidad comprometida de granos, vendió en su momento el fertilizante o le hizo el alambrado o lo que corresponda a este canje. En este momento 2 va a haber entonces entrega del producto primario, por ejemplo, granos. En ese momento se va a generar el débito fiscal para ambos sujetos. Va a haber base imponible que va a ser la correspondiente al valor, por un lado del producto recibido y por otro lado de los granos entregados. Y la alícuota correspondiente será la del artículo 28. Muchos de ustedes en este momento estarán pensando que esto se neutraliza, pero no siempre es así, porque si, por ejemplo, el canje fue de soja que se entrega en el momento 2 a cambio de un servicio de desmalezamiento del campo que se hizo en el momento 1, ese servicio de desmalezamiento va a estar grabado al 21%, mientras que la entrega de los granos va a ser al 10,5%. Entonces, no se va a estar neutralizando y el productor agropecuario tendrá un débito fiscal del 10,5% y un crédito fiscal para computar del 21%. Este es uno de los grandes problemas del IVA cuando se trabaja con alícuotas diferenciadas. Otro de los casos especiales de base imponible es el del quinto párrafo, cuando trata los servicios prestados conjuntamente con operaciones grabadas. Y acá tenemos por un lado el artículo 10 del decreto reglamentario que cayó en desuso desde el fallo Angulo del 28 de septiembre del 2010. ¿Por qué? Porque la Corte consideró que el artículo 10 del decreto reglamentario de la ley de IVA creaba un impuesto donde no lo había. ¿Qué decía este artículo 10 del decreto reglamentario? Que los intereses iban a estar siempre grabados independientemente que provenieran de operaciones exentas como podría ser la venta de libros. Entonces, que ante la venta de libros, por ejemplo, y la falta de pago por parte del comprador, si el vendedor generaba una nota de débito para cobrar intereses, esos intereses no eran accesorios que seguían a lo principal, sino que eran una operación individual de financiación grabada con IVA al 21%. La Corte dijo claramente que esto no es así, que quien vende libros no desea financiarlos, sino que desea venderlos y cobrarlos, que por lo tanto no hay una operación financiera, que esos intereses son accesorios a una operación principal exenta y por lo tanto los intereses van a seguir, en este caso, la suerte de lo principal, es decir, lo principal, venta de libros, está exento, los intereses por financiación de la venta de libros también lo estarán. También en este quinto párrafo encontramos que el precio de los bienes que se incorporen a prestaciones grabadas van a formar parte de la base imponible. Y finalmente, la cesión de derechos de autor que forman parte de las prestaciones del artículo 1321 también forman parte de casos especiales de bases imponibles.
Tenemos un caso muy particular de base imponible que tiene un valor interesante en cuanto a aprender la materia, pero tiene un valor muy importante en cuanto a desarrollar la profesión, y que es el sexto párrafo del artículo 10, cuando nos explica cuál es la base imponible en el caso de venta de obra sobre inmueble propio. Recordemos todos que la venta de inmuebles se encuentra fuera del objeto del impuesto, pero cuando yo de un terreno baldío vendo luego un departamento, lo que sucedió allí es que hubo una obra sobre inmueble propio o ajeno que transformó el terreno baldío en una propiedad de, por ejemplo, un edificio de propiedad horizontal. ¿Qué nos dice la ley de IVA en estos casos? Por supuesto que la proporción del precio que corresponde al terreno siempre fuera del objeto del IVA, porque se trata de una venta de inmuebles, pero todo lo que tuvo que ver con la transformación de este terreno en una torre y la proporción que le corresponda al departamento que estoy vendiendo va a estar grabado. ¿Cómo determino esta base imponible tan especial? La ley de IVA me dice que voy a tener que asignar a la obra entre el justiprecio, que es el porcentaje atribuido por las partes, o la evaluación fiscal. Voy a tener que elegir el que importa mayor porcentaje para la obra, es decir, el mayor pago de impuestos. Cuanto mayor es la parte atribuible a la obra, mayor será la base imponible en este tributo. Tenemos que, si las partes tienen un avalúo de terreno 25 y obra 75 contra una evaluación fiscal de 20 y 80, voy a tener que tomar 80, y si es al revés, voy a tener que tomar 80. Esto lo hicimos coincidir a fin de que se entienda lo que sigue. Esta fórmula es un problema matemático y no tributario, pero la recomendación es que la tengan a mano para cuando tengan que resolver. Esta fórmula es muy simple y vamos a determinar cuál es la base imponible en el impuesto al valor agregado. El precio total es el que fuere, por ejemplo, $200.000. Si considero que el 20% de X, que es un valor que desconozco, corresponde al terreno, y a eso le sumo el 80% de X, que es un valor que desconozco, que es la obra, más el 10,5, ¿por qué aquí tomamos el 10,5? Porque estamos considerando que se trata de un inmueble que se vende exclusivamente con uso vivienda. Si fuera un inmueble que se vende con uso oficina o local comercial, correspondería aplicar acá el 21%. Entonces, el porcentaje del terreno más el porcentaje de obra más el IVA del porcentaje de obra, en este caso 10,5 del 80%, lo único que hago es despejar X y llego a que X, que es el valor que tengo que averiguar para saber cuál es mi neto gravado, equivale al precio total dividido 1.084. Recordamos que no es el 1.084, es en este caso donde el terreno implica el 20% del valor de la venta del inmueble a estrenar y la alícuota aplicable es del 10,5. Si no, este número va a variar en función de estos guarismos. En el caso de las importaciones de bienes, la base imponible se encuentra definida en el artículo 25 de la ley y recomendamos su lectura de la misma forma que recomendamos la lectura del artículo 64 del decreto reglamentario. Lo que nos van a decir estos artículos es que la base imponible estará dada por el precio normal definido por el Código Aduanero para la aplicación de los derechos de importación y no la integrarán ni el propio impuesto de esta ley ni los impuestos internos. La importación de servicios es el único caso en la ley del impuesto al valor agregado que prevé un prorrateo de base imponible. Este prorrateo de base imponible se encuentra definido en el artículo 65.1, es decir, primer artículo agregado, a continuación del artículo 65 del decreto reglamentario de la ley de IVA. Y nos va a decir que siempre que se trate de prestaciones del artículo primero, inciso D, va a corresponder aplicar
el prorrateo de la base imponible en tanto y en cuanto los bienes adquiridos en el exterior sean utilizados por el prestatario del país tanto para bienes gravados, tanto en operaciones gravadas como exentas. Entonces, en estos casos, corresponderá que el impuesto se aplique exclusivamente sobre las operaciones gravadas, cosa que no ocurre si la contratación la realizo en el país.